Bien, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos ahora a hacer el análisis de un gran pensador, un gran filósofo, un ilustre pensador de la ilustración, como lo es Immanuel Kant. ¿Sí? Este personaje tiene una filosofía bastante interesante porque va a tratar la ética, va a ser o va a definir qué son juicios, va a entrar a hacer un análisis bastante interesante que nosotros vamos a entrar a analizar en varias sesiones. Vamos ahora a mirar quién era este señor. Por lo tanto, prestemos atención a este gran pensador. Immanuel Kant data del año 1724, ¿sí? Hasta el año 1804. Era un gran personaje, ilustre, muy exigente, un filósofo muy riguroso, muy intenso en su filosofía, con un estilo de vida original, con un estilo de vida bastante fuerte en el sentido de ser tan estricto. Este señor va a decir, volvamos al ser humano, y esto es en relación al giro copernicano que ya estaremos explicando, es decir, no hay que mirar no hay que volver a la idea de Dios, no hay que volver al concepto de la metafísica, no hay que volver a eso, sino que debemos volver al ser humano, es decir, cómo hace la mente para conocer. El objeto que está en nuestro contexto, el objeto que se deja captar por nuestros sentidos, eh, debe estar sujeto a la forma de cómo el ser humano comprende, ¿sí? En el periodo de la Ilustración, obviamente, este señor habla de la saper aude, es decir, atrévete a pensar, cómo la autonomía, es decir, cómo uno mismo, el ser humano, toma la capacidad de pensar, de reflexionar, de asumir su propia condición. Veamos algunas características generales de su filosofía, ¿sí? De su filosofía y de su historia. Nació en Königsberg, ¿sí? Siempre estuvo en esta familia, en esta población, en esta ciudad, siempre estuvo ahí, no se retiró más de 100 metros de Königsberg, en el seno de una familia modesta, una familia de origen escocés, muy dados a la parte artesanal, ¿sí? Una familia no tan adinerada, tanto es así que para él costearse sus estudios le tocó trabajar como profesor privado o particular para que ese dinero que él cogía o recogía, reunía, le ayudaba para seguir sus estudios en la misma Universidad de Königsberg. Kant recuerda con gratitud a sus padres. Esto es algo muy llamativo de él porque lo recuerda con gran interés como modelos de honradez y de una parte de superación, de gran humildad y de haber reconocido, haber recibido una excelente educación. Una excelente educación no solamente en Königsberg, sí, en la Universidad de Königsberg, sino que también en el seno de su familia, porque es una familia bastante estricta y que ya entraremos a mirar algunos rasgos de su filosofía producto de tanta exigencia. Su madre, Regina Reuter, gran, eh, digámoslo así, la gran artífice de que Kant sea el Kant que conocemos hoy día. Es la que más permanece en el recuerdo de Kant porque ella colocó el espíritu de su hijo, es decir, unas semillas del bien, y las hizo crecer, es decir, educó tanto a Kant que es un gran hombre respetuoso desde la parte humana, desde la parte integral, además con un gran profundo sentimiento de belleza a lo que se conoce como la naturaleza, porque solían ir a pasear en la naturaleza y obviamente una gran educación desde la parte religiosa. ¿Sí? Lo matriculó en el Collegium Fridericanum, es decir, este colegio, el colegio de Federico, ¿sí?
se caracterizaba como el rey Federico y es un nombre muy popular en ese contexto de Königsberg. Lo matriculó allá porque este colegio era muy estricto y tenía gran capacidad y tenía gran exigencia en sus contenidos como en los métodos. Este gran rigorismo le marcaría profundamente la vida a Kant y se va a reflejar en sus escritos morales que ya en una nueva videoclase estaremos explicando. En el año de 1755 obtuvo el doctorado y la habilitación como profesor encargado del curso en la Universidad de Königsberg. ¿Sí? Él estudió todo allá, como hemos venido diciendo. Profesor encargado, obviamente, de la Universidad de Königsberg. Sus obras, wow, en sus obras es bastante importante y vamos a entrar a analizar una por una para que comprendamos mejor su filosofía. Eh, Crítica a la razón pura, su máximo libro, salió en el año de 1781, ¿sí? Ahí en la crítica a la razón pura vamos a tener que hablar sobre la dialéctica trascendental, la analítica trascendental, en fin, vamos a entrar a mirar qué función cumple la sensibilidad, los sentidos, ¿sí? Vamos a ver qué función cumple el juzgar, ¿sí? La razón, etcétera. Crítica de la razón práctica, y cuando hablamos de la crítica de la razón práctica es todo lo relacionado con su ética, y cuando hablamos de la ética es decir, cómo el deber, una ética del deber es la aplicación de la razón a la práctica, es decir, cómo los juicios morales, el contexto moral le ayuda al ser humano. Este señor no va a dar una lista de qué hay que hacer, no, sino que simplemente va a ayudar a reflexionar un poco. Esta es la crítica a la razón práctica y la crítica del juicio es todo lo relacionado con la parte de juicios, por ejemplo, el juicio de determinación, el juicio reflexivo, el juicio de lo sublime, eso lo llama él como juicio estético, donde ahí aparece definiciones como qué es sublime, qué es bello, qué es lo que produce gusto, ¿sí? Cuándo se puede llamar algo bello, cuándo se puede llamar algo sublime, y el juicio teleológico, ¿sí? Es en esta crítica del juicio. Los años de la vejez fueron los más desdichados porque a pesar de ser un hombre tan ilustre, tan muy psicorrígido, tan estricto, tan sabio, tan erudito, tuvo un final muy duro. Se le vio afectado por la ceguera, es decir, perdió su visibilidad, perdió la memoria, perdió lucidez intelectual y obviamente pues a un personaje de estos perder todo eso es perder prácticamente su vida como tal. Nunca se alejó, como lo habíamos dicho o veníamos diciendo, nunca se alejó de Königsberg, fue prusianamente, es decir, fue rigurosamente en sus métodos, muy escrupuloso y fiel a las costumbres hasta el extremo, ¿sí? Hay un comentario o hay una, llamémoslo así, algo que recordaban acá, ¿sí? Es que todos los días él salía a pasear a las 5 en punto de la tarde, ¿sí? Todos los días lo veían pasar a las 5 en punto por determinado lugar. Y entonces ahí aprovechaban las personas que tenían un poco desajustado su reloj y lo que hacían era simplemente cuadrarlo porque sabían que el profesor Kant, ¿sí? Porque es un profesor por excelencia, pasaba a esa misma hora, entonces a esa hora configuraban su horario. Se levantaba todas las mañanas a la misma hora, es decir, a las 5 de la mañana rigurosamente y siempre efectuaba a la misma hora de la tarde su paseo con exactitud cronométrica, lo que les venía diciendo ahorita como la reflexión o aquello con que recuerdan acá con su exactitud cronométrica. Fue siempre extremadamente puntual para sus clases. Fue un profesor muy puntual, muy estricto y siempre cumplió todos sus deberes. ¿Sí? Un gran personaje, un gran ilustre. Obviamente, este señor decía que el matrimonio era muy bueno, era bueno, ¿sí? Pero el no casarse era extremadamente mejor, ¿sí? Porque
decía él que la pareja le quitaba tiempo para su reflexión académica, para las cosas intelectuales, a lo cual él estaba muy llamado, a lo cual él estaba muy comprometido. Vemos ahora que él va a hablar sobre una separación del racionalismo y del empirismo, ¿no? O sea, no podemos decir que él critique al racionalismo o que él critique el empirismo, no, él va a unir los dos, va a mezclar, pero obviamente no va a ser identificado como racionalista, el racionalista Kant o el empirista Kant, no. Vamos, entremos a analizar. Kant es un filósofo de la razón, pero no es una razón de la óptica del racionalismo, ¿sí? Se formó en la tradición racionalista de Leibniz, ¿sí? Pero el conocimiento de la obra de Hume le hizo cambiar un poco de sentido, ¿sí? Un poco de rumbo a su filosofía racionalista, y su lectura lo que hizo fue prácticamente interrumpir ese sueño dogmático, ese sueño teórico que venía manejando de Leibniz, ¿sí? Y le dio una nueva dirección a sus investigaciones. Es decir, empezó como racionalista, luego se va de la mano con el empirismo sin descartar ninguna de las dos, ¿sí? Este señor en sus obras, ¿sí? En sus grandes obras va a plantear las ideas de tres aspectos fundamentales, es decir, las ideas o las grandes ideas de Dios, del alma y de sustancia corpórea. Y cuando hablamos de sustancia corpórea, obviamente estamos hablando del hombre. ¿Cómo demostrar la objetividad de estas ideas? Es decir, ¿cómo se logra hacer algo objetivo? Es decir, un constructo personal. Es decir, ¿cómo mi mente construye el pensamiento? ¿Cómo hace mi mente para construir? Es decir, yo tengo una estructura personal y cómo a partir de esa estructura yo hago para que pueda conocer lo que realmente me interesa o cómo conozco lo que sé, cómo conocer lo que se conoce prácticamente. ¿Qué correspondía o qué correspondencia existe entre estos grandes constructos de la razón y de la realidad? Es decir, ¿qué se relaciona entre lo que se construye aquí internamente y lo que hay a mi alrededor? Kant parece darle razón al empirismo. Obviamente él va a decir, va a afirmar que todos nuestros conocimientos comienzan de la experiencia. Sí, él comienza a decir de que sí, los conocimientos vienen de la experiencia porque a partir de los sentidos, sí, yo puedo observar, puedo leer, puedo oír, sí, puedo palpar, en fin, yo puedo generar o construir el conocimiento, pero criticando también esta posición empirista añade, pero si es verdad que todos nuestros conocimientos comienzan con la experiencia, no todos proceden de ella, es decir, le da la mano al empirismo, pero también le da la mano al racionalismo. Supera con su criticismo el antagonismo, es decir, lo que este señor va a plantear es un criticismo, que el criticismo algunos le llamarían que es la mezcla del racionalismo y del empirismo. Y este señor va a superar con su planteamiento del criticismo el antagonismo de las posiciones racionalistas y empiristas, asumiendo así lo más positivo de cada una de ellas, es decir, lo que más resalta, lo más resaltante del empirismo lo capta, lo más resaltante del racionalismo lo capta, y es a partir de ese resalte de estas dos posiciones filosóficas es que él va a hacer su criticismo. Él dice que la tradición racionalista como la empirista no hacen posible la metafísica como ciencia. Este señor, en su criticismo, que es lo que va a ofrecerle al ciudadano, en su constructo mental, en su rigidez como tal, ese criticismo lo va a estar enmarcado primero. Dice que el problema fundamental de la filosofía es averiguar si la razón es capaz de conocer, es decir, cómo la razón conoce. O sea, si es capaz la razón de conocer, la razón humana, recordemos que los animales actúan por instinto, más no porque sean inteligentes. ¿Cómo hace? Es decir, el problema fundamental de la filosofía es cómo hace la razón para conocer, es decir, cómo el hombre conoce, ¿sí? Cómo el hombre conoce lo que conoce, ¿sí? ¿Cómo está esa estructura mental? ¿Cómo está esa estructura interna? A lo cual va a preguntarse, ¿cómo es posible que hasta entonces los filósofos no hubieran cuestionado si la razón humana podía lanzarse a tal aventura? Es decir, Kant va a entrar a criticar eso y va a decir cómo a lo largo de todos estos tiempos los seres humanos se han enfocado más en la parte externa
que en términos de este señor sería llamado lo fenómeno, es decir, lo que está a mi alrededor, la parte externa, ¿sí? ¿Cómo, o sea, por qué no se enfocaron en conocer si realmente o cómo conoce la razón? ¿Cómo se enfoca para conocer a la razón? ¿Cómo hace para conocer? ¿Por qué los filósofos no se han aventurado a esta situación? Luego va a decir que lo primero que debe hacerse, o sea, trato de darle respuesta a esa pregunta, es decir, lo primero que debe hacerse es someter la razón a juicio o a una valoración para saber si ésta tiene la capacidad de resolver los problemas que acomete, es decir, los problemas que le agreden, es decir, si la capacidad humana, ¿sí?, tiene o no la habilidad para resolver esos problemas. ¿Qué me da a entender en estos momentos? De que Kant dice que sí, todos podemos tener razón, pero no todos tenemos la misma capacidad para resolver problemas. Unos quizás son mucho más hábiles para resolver problemas más que otros, y cuyo resultado es un sistema filosófico articulado con la razón. Kant, venimos trabajando la ilustración, ¿sí? Y en esta ilustración, que es la razón ilustrada, la diosa razón, está en este sistema filosófico de Kant. Kant no va a desechar la razón, ¿sí?, sino que va a mirar cómo esta razón le ayuda, lo proporciona al ser humano habilidades, capacidades para recibir todas sus condiciones, y así este sistema es el nombre que recibe, que es el criticismo y del idealismo trascendental. Las ideas trascienden, es decir, las ideas van mucho más allá. ¿Dónde se generan las ideas? En el constructo del hombre, en el constructo interno del hombre, es decir, cómo Kant va a entrar a analizar esta parte. Pero este idealismo trascendental es una doctrina que afirma que el objeto de conocimiento, es decir, la situación de conocimiento, es una síntesis o es una conclusión de los datos de la experiencia y la estructura de la mente. Es decir, el idealismo trascendental, el objeto de conocimiento, es una conclusión entre lo que hay en los datos de la experiencia y en la estructura de nuestra mente. Es decir, todos hermanos tienen una estructura y hay un contexto, es decir, los fenómenos que están por fuera. Y es decir, que ese objeto de conocimiento, para que se origine el conocimiento, es a partir de los datos de la experiencia que están por fuera y del constructo o de la estructura mental que se genera internamente, que constituyen obviamente el conocimiento. En fórmula matemática sería conocimiento igual datos de la experiencia más estructuras de nuestra mente. 4. Va a hacer hincapié o va a decir, va a profundizar en una dimensión activa del sujeto en el conocimiento, es decir, cómo el hombre conoce, cómo el hombre conoce, cómo conoce lo que conoce, es decir, cómo es la estructura del ser humano, cómo va a ser la estructura mental, ¿no? La estructura mental. Por eso es importante esta dimensión activa. 5. Y de una vez coloquemos la sexta para entrar a analizar bien. Dice que la filosofía debe responder a 3 preguntas básicas, y esto va a ser todo el hilo conductor de la filosofía kantiana, y esto no se nos puede olvidar. Las 3 preguntas básicas es, ¿qué puedo conocer? En este ¿qué puedo conocer? Va a estar en su libro La crítica de la razón pura, que vamos a entrar a analizar en una nueva videoclase, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Es decir, la parte práctica, o sea, ¿qué puedo conocer a partir de la crítica de la razón pura, que es un libro? Y ese libro está dividido en algunos aspectos importantes, como es la dialéctica trascendental, analítica trascendental, en fin. ¿Qué puedo hacer? Es su segundo libro, de su respuesta a partir de una razón práctica, crítica a la razón práctica. ¿Qué puedo esperar? Es decir, ¿qué puedo yo comprender o qué puedo yo esperar a partir de su libro de la religión dentro de los límites de la mera razón? Es decir, la razón es de la mano de la religión, religión es de la mano de la razón, ¿sí? Lo que veníamos hablando en Voltaire y en el Barón de Montesquieu. Y sexto, añade una cuestión antropológica que prácticamente es el resumen de estas 3 preguntas, en donde él dice, ¿qué es el hombre? Y el ser humano es pues el sujeto de las cuestiones, es decir, el hombre es el cuestionador, es el formulador de esa estructura filosófica, que obviamente va a tener una investigación muy profunda en este señor Emmanuel Kant.
Inicialmente él se llamaba Immanuel Kant, pero como estaba muy de la mano del griego, le gustaba mucho el griego, se cambió su nombre de Emmanuel por Immanuel, ¿sí? Porque le gustaba mucho lo que era el griego y lo estudió. Observemos ahora este video para comprender un poco más lo que venimos hablando, ¿ok? Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar de los aspectos generales del pensamiento de Immanuel Kant. Muchos analistas consideran que Immanuel Kant es el mayor autor de la historia y, por lo tanto, fuente de inspiración para el pensamiento filosófico hasta nuestros días. Kant es un filósofo alemán de la Prusia Oriental, nacido en Königsberg, que tras unos años trabajando como profesor de universidad en la Universidad de Königsberg, se replantea todo su pensamiento filosófico. Kant afirma que fue leyendo a Hume que, entre comillas, despertó del sueño dogmático de la razón. Kant, hasta ese momento, era partidario del movimiento del racionalismo. Kant había sido discípulo de Christian Wolff, el cual había sido discípulo de Leibniz. Hasta este momento, Kant no se había replanteado su pensamiento y lo que hacía era considerar que Wolff, Leibniz y el racionalismo eran un pensamiento correcto. Sin embargo, la lectura de Hume no convirtió a Kant en un autor escéptico, sino que lo que hizo fue tener que replantearse desde cero todo el pensamiento filosófico. Este es quizá el punto que hace que Kant sea uno de los mayores filósofos de la historia, porque lo que hace es empezar de cero. En primer lugar, se pregunta 4 preguntas, las 4 preguntas claves del pensamiento filosófico. ¿Qué puedo conocer? La teoría del conocimiento. ¿Qué debo hacer? La ética. ¿Qué puedo esperar? Sería la antropología entendida como religión o como una visión social, y la antropología por excelencia a través de la pregunta ¿qué es el hombre?, que es la clave de las 3 preguntas anteriores. Kant plantea la necesidad de cambiar la forma de entender el pensamiento filosófico, especialmente en el terreno de la teoría del conocimiento, debido hasta que el pensamiento kantiano empezó a funcionar, el centro del pensamiento filosófico era cómo conocemos un objeto debido a la forma de ser del objeto. Es decir, entre qué es un objeto y cómo lo conocemos, lo más importante era qué es el objeto. Sin embargo, Kant considera que lo más importante es la forma de conocer que tenemos nosotros. Y esto permite explicar por qué la misma realidad puede ser conocida de formas diferentes. El centro fundamental ahora ya no es el sujeto conocido, sino digamos que el elemento fundamental del conocimiento. ¿Quién conoce? Yo debo conocer un objeto en función de mi forma de conocer. Esto Kant lo denomina la revolución copernicana en el terreno del conocimiento, que lo que hace es considerar que el sujeto del conocimiento es muy importante, mientras que el objeto del conocimiento, aquello que es conocido, digamos que no tiene un papel tan importante como se consideraba en el pensamiento de Platón, Aristóteles u otros autores. Otro elemento fundamental de su pensamiento es la concepción de la mayoría de edad de la humanidad. Según Kant, con la Ilustración, la humanidad ha llegado a la mayoría de edad y por lo tanto ya debe ser ella misma quien decida cuál es su destino. Por lo tanto, ya no tiene ningún sentido que haya sistemas políticos paternalistas, autoritarios, sino que la libertad debe ser el fundamento del pensamiento político. En los próximos vídeos analizaremos con más atención la teoría del conocimiento de Immanuel Kant, así como su teoría ética. Os invito a que vayáis a la página web de unprofesor.com, allí encontraréis actividades, allí encontraréis también... Bien, hemos observado y le hemos dado la introducción a esta filosofía del gran Immanuel Kant. Nos vemos en una próxima oportunidad.